Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Hola, hola, hola. Qué lindo entrar en tu hogar, en tu celular y en tantos otros medios que no voy a detallar desde dónde nos podés recibir. Estás en el programa Salvemos a Nuestros Niños, que pertenece a la red de ASIERA, Niñez, Adolescencia y Familia, y a la institución madre que es ASIERA. Nuestro programa ya lleva más de 7 años en el aire y nuestro objetivo es mostrar lo que está pasando con el niño, que muchas veces es poco visibilizado. Es como que los niños sufren circunstancias muy difíciles y muchas veces nadie se entera. Nosotros te lo queremos de algún modo hacer recordar. Levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de Bien, te quiero mi presentar Cristo. a nuestra invitada de hoy. Es alguien que conocí cuando era chiquita, cuando era una nena, ahora ya no lo es. Es una señora, es una mujer de Dios, una profesional y alguien que ama mucho a los niños. De modo, esto a modo de presentación previa, después te cuento algo más. Miriam Donati Brusco, ¿está bien? Así es. Bienvenida, Gracias, doctora. Oscar. Gracias por invitarme. Estás gratamente recibida, como sé. me siento de algún modo un tío espiritual, digamos. Así es. ¿Eh? Parte de la familia. De aquellos años en que nos veíamos seguido con el pastor Donati, su papá, y con mami, Aida. Doctora, Un gusto, Oscar, estar acá con vos. lindo tenerte. ¿Qué te motivó a dedicarte tanto a los niños? Bueno, en realidad compartimos esa carga porque desde que te conozco estás Sí. luchando también por la niñez. Así. Creo que un poco mi historia de vida. Yo fui adoptada a los 8 años. Mi familia la verdad es que me dio toda la educación y la formación y eso me llevó un poco a luchar por los otros niños que pasaron por situaciones igual que las mías, así que eso generó en mí la carga. Después, bueno, elegí una carrera que me permitió también ayudar, porque no siempre Claro. se tiene la posibilidad de ayudar desde distintas áreas, entonces desde el derecho yo vi que muchos niños están en una situación de vulneración y que podía usar mi profesión como para poder ayudarlos, lo cual no es poco. Sí. Así que eso es un poco lo que me lleva a trabajar por la niñez. Claro, y toda tu preparación, yo tengo acá un currículum, abogada del niño, diplomada en primera infancia y familia, operadora social en violencia, es decir, práctica y otras más, diplomada en negociación y métodos adecuados de resolución de conflictos, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, escribana, o sea, tenés y siguen, pero te has conectado, te has especializado en lo que sería la Defensoría del Niño. Sí, porque la realidad es que a veces los adultos no nos damos cuenta que los niños son sujetos de derechos de especial protección. Claro.
Entonces, a la niñez no solo se la puede cuidar como hacemos todos desde lo social, sino tenemos que saber que desde el punto de vista del derecho, los niños son sujetos de derechos de especial protección, que es una obligación de los adultos escucharlos y que la opinión de ellos sea tenida en cuenta. Entonces encontré en el derecho una herramienta muy valiosa como para que los adultos escuchen a los niños y que esa escucha sea una escucha activa y que se los pueda tener en cuenta y que las decisiones que se tomen, ya sea desde lo judicial o desde lo cotidiano, en una iglesia, en una escuela, en alguna actividad social, sea tenido en cuenta para poder encaminar. Entonces ese es el desafío de llevar el derecho y los derechos que tienen todos los niños a la parte práctica, al día a día, y poder con eso ayudarlos a un montón de cosas, entre otras la prevención de algunos flagelos como son la violencia, el abuso, que Sí. hoy en día es terrible el aumento y en temas de pandemia fue aún más. Aún Y más. creo que el derecho puede ahí trabajar, es una herramienta muy valiosa. ¿Y estás moviéndote desde lo personal o desde ámbitos o asociaciones o grupos que se están ocupando de esta temática? La realidad es que la profesión la ejerzo de manera particular y también en Mujeres por la Nación, que es una ONG que trabaja con víctimas de abuso, violencia y trata. Tenemos un patrocinio jurídico gratuito que está a mi cargo, en el cual trabajamos con madres y con sus hijos y con la familia toda, con las vulneraciones de derechos que tienen que ver con la violencia, con el abuso. Entonces, no solo hablamos con las madres, sino que trabajamos con los niños. Tenemos muchas causas de abuso sexual infantil donde podemos trabajar con la niñez y preguntarles a ellos qué les pasa y presentarnos y representarlos a ellos. Después soy abogada de algunos hogares de niños también, porque hay muchos niños que son quitados de sus hogares y están en hogares de tránsito y muchas veces pasan muchos años en esos lugares, entonces trabajamos también para que puedan tener una familia o que puedan volver a su familia de una manera sana y cuidada. Y bueno, en el último tiempo incursioné un poco en el tema político porque me parece que lo que hay que cambiar son las políticas públicas para que los niños no solo sean defendidos cuando hay actos eleccionarios, sino que se trabaje para que ellos puedan estar en agenda, ¿no? Sea un tema de agenda. Esa parte es muy importante porque sé que estás involucrada en una, digamos, en una fracción política que se está ocupando mucho de esta temática. Sí, la verdad es que sí, yo siempre trabajé lo social, pero hace unos años me vengo dando cuenta que el granito de arena que uno puede poner, si bien es muy importante y todo lo podemos poner en el lugar donde nos encontramos, si no cambiamos a nivel social las políticas públicas, va a ser muy difícil que la niñez sea un tema de agenda. Cuando algún político quiere hablar de algo que le llame la atención a todo el mundo, se toma de un tema de la niñez para lograr un impacto, pero después del momento de campaña eso se pierde y no se trabaja en el día a día a favor de la niñez. Totalmente. Así que me involucré por esto, de saber decir, bueno, trabajemos en políticas que generen cambios en la niñez en el día a día. O sea, vos sos abogada del niño. Yo soy abogada y tengo una especialización en abogados del niño, que es una ley que en algunas provincias ya se está implementando, que lo que requiere es que cada niño tenga un abogado que lo pueda defender cuando tenga causas que tengan que ver con la justicia. Entonces, no solo que sea tenida en cuenta su opinión, sino que alguien lo defienda. ¿Y de quién lo defendemos? Yo creo que del sistema mismo, ¿no? Porque el niño se enfrenta a problemáticas y su principal problemática es esta de ser oído. ¿Por qué? Porque un adulto puede presentarse ante un juez o ante una entidad administrativa y sentar su posición. El niño tiene que esperar que un adulto vaya a pedir por él, ¿sí? Claro, Entonces, claro. lo que buscamos es que el niño pueda tener estas posibilidades de presentarse en cada una de las situaciones y ser escuchado. Que no significa que se haga lo que el niño quiera, significa que se lo escuche para tomar una decisión. ¿Y cómo se detecta la necesidad de que un niño necesite una abogada, un abogado? Generalmente la figura del abogado del niño está dada para situaciones donde el niño tiene que estar en la justicia, ya sea a veces tenemos problemas entre los padres con regímenes de visitas donde dos adultos se pelean por un niño y quizás el niño nunca es escuchado en el proceso o se lo escucha, pero no es quien toma la decisión con quién va a ir o dónde va a estar la mayor parte de su vida
y es algo que les genera cambios en su vida cotidiana. Yo digo que a veces los niños tienen una mochilita que van de un lugar a otro y no se les consulta. Eso sería uno de los temas quizás más sencillos. Pero después tenemos temas como por ejemplo el abuso sexual o el acoso, donde al niño no se lo escucha durante todo el proceso, sino se lo escucha en la pericia misma de la cámara Gesell, y ellos tienen mucho para decir. La realidad es que cuando un niño decide contar que la está pasando mal, ya sea por un abuso o por violencia, tiene mucho para contarnos, tiene mucho para decir. Y es enriquecedor escucharlos, y sería mucho más sencillo si todos los adultos que estamos en el proceso escuchamos y acompañamos, ¿sí?, ese proceso. Así que es un cambio de paradigma, de que el niño no es alguien menor, no es alguien incapaz, sino que es un sujeto de derecho que tiene especial protección porque está en desarrollo, y que podemos escucharlo y podemos saber qué siente, qué piensa, y preguntarle también qué haría, ¿no? Porque a veces las soluciones vienen desde ahí. Claro, ahora volviendo a la pregunta, digamos, por lo general un niño, si es violado en el hogar, hasta por los mismos padres o algún familiar, que vos lo sabes muy bien, ¿cómo accede de pronto a esa protección o a ese derecho que ejercería a través de una abogada como vos que lo defienda? Lamentablemente todavía no está preparada la estructura social como para que un niño pueda ir directamente a un abogado, sino que va a entidades que son del Estado mismo, donde puede pedir ayuda. Lo que tenemos que trabajar es mucho en la prevención, porque vamos a tener personas que son claves en la detección de este abuso y que pueden ayudar al niño pidiendo ayuda, por ejemplo, a abogados especializados. Entonces, una maestra es clave, un profesor es clave, un vecino es clave, porque el niño que sufre este flagelo del abuso va a contarlo, quizás lo cuenta una sola vez. Entonces, el que lo escucha tiene que tener esta escucha de poder comprometerse a ayudarlo y ahí buscar ayuda. Las ONG somos una de esas ayudas, porque receptamos el tema, podemos hablarlo, y una vez que lo recibimos podemos trabajar en la justicia para poder denunciarlo. Hasta hoy, lamentablemente, un niño siempre necesita de un adulto, por eso es importante capacitarnos también, de un adulto que lo lleve al lugar correcto donde pedir ayuda, ¿sí? Claro. ¿Cómo llega el niño que está socialmente, digamos, imposibilitado, porque si está siendo violado por el padre o por a veces la madre o el padrastro o el tío o un primo, etcétera, etcétera, ¿cómo accede a una abogada que lo defienda? Siempre hay un adulto que es el que hace la diferencia, que es este que logra detectar que el cambio de conducta del niño, algo está pasando, o logra la confianza del niño para que poder contarlo, o lo ve dibujar y ve que ese niño la está pasando mal. Entonces siempre necesitamos de un adulto que nos lleve, a no ser que tengan edades como 14, 15, 16 años o 13, donde ellos ya mismos pueden pedir ayuda. Nos ha pasado, o me ha pasado en el patrocinio, estar hablando por temas de violencia con una mamá y que la hija después pide hablar conmigo y me comenta un tema de abuso, y ahí empezamos a trabajar con el niño y con la madre, porque a veces hay madres que no pueden, o a veces hay madres que consienten, ¿sí? O sea, cada caso es muy específico y cada entorno familiar también lo es, pero siempre necesitamos de un adulto que posibilite el nexo entre los que podemos ayudar, entre los organismos del Estado que también están para hacerlos, como la Secretaría de Niñez y Adolescencia y demás, con el niño que está siendo vulnerado. ¿Sí? Por eso la importancia de que como adultos seamos responsables en el cuidado de los niños, que no es solamente que no les falte alimentación o que tenga derecho al juego, que también lo tiene, sino estar atentos y poder ayudarlos, auxiliarlos, porque es nuestra responsabilidad también. De cualquier manera debe haber un segmento de niños que permanecen ignorados, imposibilitados de acceder a este servicio, a esta ayuda que vos estás describiendo. Sí, pensá, Oscar, que 7 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, y la pobreza genera vulneración de muchos derechos, y de ahí en más todo lo que se desencadena son problemáticas sociales.
Y esta, como es la violencia y el abuso, son problemáticas que surgen en la sociedad y que hacen que esos niños estén apartados del sistema. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar para ir a buscar a esos niños para poder ayudarlos. ¿Y cómo podrías de algún modo orientar a quienes nos están escuchando para poder paliar, para poder atender esa invisibilidad de muchos niños que no tienen cómo salir de su cárcel, digamos, de su problema? En principio decirles primero a los niños que busquen a ese adulto que saben que los va a ayudar. En segundo lugar, como adultos tomar la responsabilidad de trabajar en la niñez y saber que tenemos la obligación de auxiliar a un niño que la está pasando mal por cualquiera de las causales de vulneración, y que somos muchas las ONG, muchos no solo abogados, hay médicos, maestros que podemos estar en el auxilio. Sí. Después animarnos a capacitarnos, porque el amor a la niñez implica que cada vez seamos más expertos en algunas temáticas para poder ayudar, porque las problemáticas son muchas y están creciendo. Entonces, capacitarnos para poder estar a la altura de las circunstancias y poder ayudar, como siendo operadores sociales o hacer alguna especialización en violencia para saber cómo ayudar al niño. Y en segundo lugar, entiendo que escucharlo es lo primero para poder después ir a pedir ayuda. Escuchar qué es lo que le está pasando al niño para poder ir a los organismos, ya sea los organismos oficiales, como tenemos la Secretaría de Niñez, los servicios locales de niñez y adolescencia, o los que trabajamos específicamente en estos temas en ONGs que trabajamos con violencia y con abuso. Claro, estamos hablando del ser más vulnerable y menos que dispone de menos recursos como para pedir ayuda. Ahora, en este momento estamos hablando de un niño que está recibiendo ayuda. Ahora, ese niño recibe ayuda en contraposición a la acción por ahí del padre o del tío o de algún familiar. ¿Cómo se maneja esa situación? Siempre tenemos que medir la gravedad. No es lo mismo quizás un niño que está sufriendo violencia psicológica que un niño que está siendo abusado sexualmente. Tenemos que medir cuál es la gravedad de la situación para ver cuál es el método que vamos a implementar para ese caso. Siempre que haya un riesgo a la vida o a la salud del niño, obviamente tenemos que hacer la denuncia. Tiene que ser inmediato para que el niño sea protegido, ya sea quitado desde el lugar donde se encuentra y puesto a protección con alguien que lo cuide y le resuelva esta situación. Entonces, si hay riesgo, hay que hacer la denuncia rápido, porque si nosotros no lo hacemos, ese niño esa noche va a ser violado, va a ser violentado. Claro. ¿Sí? Tenemos que tener siempre la alerta de cuál es el riesgo con que nos encontramos. Y si no, podemos programar en otros tipos de flagelos o vulneraciones un proceso de acompañamiento, ya sea al niño o a la familia, porque a veces la familia quiere salir de estas situaciones y no encuentra las herramientas como para hacerlo. Entonces, trabajar con la familia puede ayudar y mucho. Claro. ¿Cómo trabajas con el hogar que dirige Graciela Jiménez? Que te tiene como sí, yo soy la abogada. Ella estuvo aquí en el programa también. ¿Cómo te mueves a ese nivel? Bueno, el Hogar de Mujeres por la Nación es un hogar de víctimas madres con sus hijos que son víctimas de abuso, violencia y trata. Las mamás que ingresan al hogar son mamás muy vulnerables, que están en una situación de riesgo, que no pueden continuar en su medio normal, o sea que son traídas al hogar. Y la verdad es que el trabajo con ellas es un trabajo integral. Se trabaja no solo el tema legal, médico, psicológico, sino obviamente el área espiritual. Y trabajamos mucho en la conexión del maternaje, ¿sí? Para que estas mamás se puedan volver a conectar con sus hijos que quizás hasta hayan sido víctimas de las madres mismas por el contexto que las llevó ahí. Claro. Así que es un trabajo muy arduo, pero es hermoso ver cómo esos niños que llegan sin poder hablar porque la violencia que sufrieron es extrema y no se animan a hacerlo. A los meses empiezan a hablar, dejan los pañales y empiezan a notar cambios que son, la verdad, muy lindos de ver y son muy rápidos cuando se trabaja de manera integral. Claro, en este caso estarían presentes las madres
Este hogar es de mamás con niños, Claro. ellos ingresan, ya sea algunas mamás que les fueron quitados sus hijos por temas extremos y que trabajamos en si existe la posibilidad de volver a recuperarlos y trabajar con la familia. En este caso no es solo de niños, si bien tenemos niños a nuestros cargos, pero siempre que estén con sus mamás. Claro. Ahora, cuando hay un caso concreto de violación por parte del padre o del tío, vamos a ir a lo que es lo más dramático, diríamos. ¿Qué se hace con el niño una vez que se detecta el problema, que se lo trata? No puede volver al hogar. Sí, ¿Cuál ahí es tenemos la que saber, circunstancia? claro, ahí tenemos que saber que en realidad es un delito, ¿sí? Entonces siempre que hablamos de abuso sexual o abuso simple o violación, hablamos de un delito. Entonces ese delito requiere que sea denunciado, independientemente de cuándo fue, porque quizás las víctimas logran hablar después de mucho tiempo. Claro. Entonces hay que denunciarlo. Y como adultos tenemos que hacer que ese hecho de violencia cese. ¿Cómo podemos hacer? La denuncia hará que podamos excluir al violador o al abusador del hogar. Si esto no se puede dar en lo inmediato, se va a proteger al niño, ya sea que las demás integrantes de las familias acompañen este proceso. Si vemos que el niño está desprotegido porque nadie en ese ámbito lo va a cuidar, se sacará al niño y se lo pondrá a resguardo, ya sea con una familia o una persona que lo contenga, lo cuide, un referente afectivo, que puede ser un vecino, un maestro, ¿sí? quien lo pueda proteger, o si no están los hogares que van a acoger al niño un tiempo hasta que la situación cese. Pero siempre hay que denunciar, ¿sí? No existe esta posibilidad de en ningún ámbito sentar al abusador con el abusado a ver qué podemos hablar o cubrir. Siempre hay que poder denunciarlo. Ahora, ¿qué síntomas manifiesta el niño que está desprotegido, está en una familia donde es violado por alguien? ¿Cuáles son los síntomas? Porque vuelvo a repetir la misma idea de la indefensión, de la vulnerabilidad, de la falta de recursos por ser un niño. Es decir, ¿qué síntomas permiten detectar este niño está siendo violado? En principio, si volvemos a la educación, tenemos que saber que si educamos al niño para que sepa lo que está bien y lo que está mal, que hay partes privadas que nadie tiene por qué vulnerarlas, el niño va a poder manifestar cuando esto se rompió. Entonces, vamos a ver cambios de conducta en el colegio, vamos a ver niños que se empiezan a hacer pis en la cama cuando antes no lo hacían, que hacen dibujos que tienen que ver con la sexualidad, que no es normal para su rango de edad. Tenemos cambios de conductas, tenemos niños en adolescentes que se lesionan o que empiezan con temas alimenticios. Son cambios de conductas que nos hacen prestar atención a la situación. ¿Pero quién está detectando esos cambios? Todos los que estamos alrededor. Pueden ser un maestro, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser el maestro de la escuela dominical. Por eso digo, es tan importante la labor que hacemos todos los adultos responsables en hacer una mirada integral al niño. No solo ver si está bien aseado o bien comido, sino hacer un pantallazo general a todo lo que nos quiere mostrar. Y cuando el niño logra ve a un adulto que le genera confianza, le va a contar. Y cuando nos cuentan es muy importante saber escuchar y hacer algo con lo que nos dicen. Porque si un niño me cuenta que fue abusado y yo no hice nada, yo lo estoy revictimizando porque me pidió ayuda y no logré ayudarlo. Claro. Ahora, ese niño que finalmente llegamos a la conclusión de que está viviendo una experiencia terrible, no lo podemos devolver al hogar. ¿Qué hacemos con él? Generalmente lo que hace la justicia es excluir al abusador, que llevará su causa penal, y si la familia en el lugar donde estaba en el hogar hay gente sana que va a contenerlo, va a quedar ahí, y si no se buscará un referente afectivo que puede ser otro familiar o puede ser algún conocido, vecino, o será llevado a un hogar de niños para que esté a resguardo hasta que se le encuentre una situación que le permita seguir con su vida cotidiana. Lo importante es que cese la situación de abuso. Vos estás trabajando con varios hogares, por lo que escuché. Sí, yo soy abogada de hogares de niños, porque la realidad es que los niños ingresan a los hogares y muchas veces
pasan su vida ahí porque no hay movilidad, entonces no les permiten salir. Levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo. Bueno, la temática, como usted percibe, es muy compleja. Pero me gustaría que la doctora nos guiara de algún modo, incluso en lo que corresponde a la Iglesia de Cristo, hacer en estos casos. Sí, Oscar. Primero, si sos víctima de violencia, de abuso o lo fuiste, saber que hay una salida, saber que hay mucha gente que puede ayudarte y que así como cuando uno está enfermo, va al médico, cuando uno sufre esto necesita de la justicia que es reparadora y necesita de tratamiento psicológico como para salir adelante. Así que si sos víctima, pedí ayuda, pedínos ayuda, podés llamar a Mujeres por la Nación o a cualquier ONG que trabaje con la temática y nosotros vamos a estar ahí para ayudarte de manera gratuita. En segundo lugar, si sos agente de cambio en tu iglesia, en tu escuela o donde sea, estar atentos, capacitarnos y estar atento a las personas que sufren y la están pasando mal y ser esas personas que nos hubiese gustado tener cuando fuimos niños. Entonces, si ves que alguien que sufre, acércate, pedí ayuda y avísanos para que también podamos ayudar. Bien. El niño necesita a alguien que se ocupe de él. Sí. No lo podemos poner en un papel protagónico de pedir ayuda. Sí, si el niño nos pide ayuda, nosotros como adultos tenemos la obligación de ayudar, así que si sos niño y la estás pasando mal, llamanos, comunicate y vamos a tratar de ayudar. Miriam, mil gracias. Gracias a vos, Oscar. Es un gusto haberte tenido Muchas en el gracias por programa. invitarme. Que Dios te siga usando. Amén, gracias. Una sola palabra final que suelo utilizar con frecuencia. De algún modo el niño violado es alguien que está tirado en el camino, está solo. Necesita de alguien, un buen samaritano, que podés ser vos, donde quiera que estés, que le brinde ayuda. Lamentablemente a veces contra la persona o denunciando a la persona que naturalmente debiera ser su protector y su ayuda natural. Pero no dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre habrá un buen samaritano que se haga cargo del herido, en este caso un niño violado, que está tirado a la vera del camino. Como suelo terminar mis charlas y estos programas, pensalo y obrá. No lo dejes pasar. Que Dios te bendiga.